Hay momentos en la vida cuando obedecer a Dios parece costarnos demasiado. Tal vez hacer lo correcto te ha traído rechazo, presión o incluso sufrimiento. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Guquín. Hoy veremos a 3 hombres que se negaron a inclinarse ante la idolatría de Babilonia, aun cuando eso significaba enfrentar un horno de fuego. Su confianza no estaba en escapar del sufrimiento, sino en que Dios seguía siendo soberano, pasara lo que pasara. Y esa misma fe sigue sosteniendo a los creyentes hoy. Acompáñanos en esta lección de Daniel, capítulo 3, titulada Confiando en Dios, pase lo que pase. En un artículo que leí recientemente, el autor hizo una pregunta que me hizo pensar. Él escribió: imagina que te han entregado el libreto de la vida de tu hijo o hija. Luego te dan un borrador y te dicen que tienes 5 minutos para editar lo que quieras. Cualquier cosa que no quieras que tu hijo experimente, simplemente puedes borrarla del manuscrito. Comienzas a leer tan rápido como puedes y pronto descubres que tu hijo tendrá una discapacidad de aprendizaje, que va a ser difícil que aprenda a leer, el colegio va a ser difícil y frustrante para él. ¿Borrarías esa discapacidad? Años más tarde lees que tu hijo consigue un trabajo maravilloso en su área de estudio, pero luego, debido a una crisis económica, pierde su trabajo, se ve obligado a enfrentar tiempos difíciles y estresantes. ¿Borrarías tú esos meses o años de dificultad económica? Aunque nunca querrías que tu hijo o hija sufriera pérdidas o rechazo o adversidad, si pudieras borrar cada fracaso y cada desilusión de su vida, ¿no sería eso en realidad un obstáculo? Piénsalo. Cada una de esas pruebas y dificultades son de hecho una oportunidad única para que se desarrolle como persona, y más importante aún, para que crezca en su vida espiritual. A propósito, si eso es cierto para tu hijo, ¿no crees que podemos esperar lo mismo para los hijos de Dios? Santiago deja en claro que las dificultades y las pruebas en nuestra fe producen constancia, perseverancia y madurez espiritual. Santiago 1, del 2 al 4. El problema es que muchos cristianos hoy en día piensan que Dios no parece saber qué borrar y qué no. O tal vez Él no tiene un borrador después de todo. Por eso muchos se preguntan, ¿por qué Dios permitió que ocurriera ese desastre natural? ¿O por qué Dios no hace que todos estén sanos? Y mientras lo hace, ¿por qué no borra todas las cosas malas que me pasan? O sea, si Él existe, no deberían pasar cosas malas. Él debería borrar todas esas cosas. Al mismo tiempo, un montón de falsos maestros, que parecen multiplicarse como conejos, empeoran las cosas enseñando que lo que realmente necesitamos es aprender a declarar en fe. Usted sabe, aprender a hablar de manera que Dios saque su borrador. Y la fe se convierte en una serie de declaraciones o afirmaciones que usted necesita aprender a decir. Y si lo hace bien, puede crear un campo de fuerza espiritual a su alrededor, por así decirlo, que va a evitar que cosas malas entren a su vida. Y mientras más poderosa sea su fe, más poderoso será su campo de fuerza. Pero, querido oyente, eso solo funciona en las películas. Un reciente éxito de ventas en el mundo cristiano promete a los lectores que si hacen declaraciones de fe, una al día, serán bendecidos más allá de su salario normal, más allá de su ingreso común. Dios cambiará repentinamente las cosas en su vida. En otras palabras, tú podrás obtener las más ricas bendiciones de Dios ahora, 100% garantizado. He decidido empezar a llamar a esto la teología de la lotería. Por eso tanta gente hace fila para comprar el billete. Cómprelo y se hará millonario. Diga estas palabras todos los días, dice este autor, mientras sonríe de oreja a oreja,
y usted podrá crear su propio destino con sus palabras. Él promete, y lo cito, usa mi libro como tu guía para declarar tu victoria cada día. Declara salud, declara el favor de Dios, declara abundancia. O sea, solo diga las palabras correctas y Dios, el genio poderoso, le va a dar la mejor vida que pueda imaginar. Las ganancias de la lotería le llegarán por camionadas. Y claro, ¿quién no quiere eso, no? Y millones de personas van a comprar su libro y se van a poner a hacer eso. Pero ¿qué tal si su mejor vida en la mente de Dios involucra los problemas en su vida? ¿Y qué tal si Dios quiere enseñarte por qué Jesucristo nunca definió una buena vida en términos materiales o la duración de tu vida? ¿Y qué tal si Dios quiere cambiar tu vida, pero cambia las cosas de mal en peor? ¿Te has dado cuenta que la promesa de un consuelo inmediato y garantizado es en realidad la promesa de Satanás? Ese es su evangelio. Eva, puedes tenerlo todo. Aquí está el secreto de la vida, de la felicidad, de la sabiduría. Puedo dártelo si me haces caso. De hecho, cuando Satanás tentó personalmente al Señor Jesús, lo que está registrado en Mateo 4, una de sus tentaciones fue: Jesús, adórame solo una vez y te daré todo lo que quieras ahora. En otra tentación le dijo al Señor Jesús que realmente no debería estar sufriendo de hambre. Seguramente esa no sería la voluntad del Padre. Así que convierte algunas de estas piedras en pan recién horneado y sírvete todo lo que quieras. Vamos, es hora de que declares palabras de bendición y prosperidad. Querido oyente, al leer las cartas del Nuevo Testamento, descubrimos que se nos garantiza el fin de nuestro sufrimiento y el glorioso descanso y consuelo eterno, pero no en esta vida. No existe ningún escudo espiritual que te proteja de la enfermedad o la bancarrota o la persecución o la aflicción o el dolor. Lo que sí nos enseñan las Escrituras es que debemos elevar nuestra perspectiva mucho más allá de lo que parece ser el fin de esta vida, a la gloria, al gozo venidero, cuando Cristo venga por nosotros. 1 Pedro 4:13. Los apóstoles dijeron básicamente: ¿y qué es la salud ahora en comparación con un cuerpo glorificado? ¿Qué es la riqueza terrenal comparada con la ciudad celestial, donde las murallas están construidas sobre piedras preciosas? El oro no es nada más que el pavimento. ¿Qué consuelo existe ahora en comparación con estar en la presencia de Cristo y gozar de adorarle cara a cara? Varios eruditos bíblicos creen que cuando el apóstol Pedro escribió en su primera carta acerca del sufrimiento y nuestra perspectiva en la vida, un pasaje que incluye el versículo que dice: «No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido», 1 Pedro 4:12, él realmente estaba pensando en un hecho que había ocurrido siglos antes, una prueba de fuego literal. Muchos creen que el apóstol Pedro estaba pensando en el libro de Daniel, capítulo 3. Allí encontramos una de las declaraciones de fe más grandes en la Biblia. Y no de creyentes que estaban diciendo las palabras correctas para recibir lo que querían de parte de Dios, sino de unos creyentes que estaban diciendo lo correcto, aunque pensaban que les costaría la vida. Te invito a abrir tu Biblia allí para repasar una historia que se enseña comúnmente en la iglesia, pero que incluye una demostración de fe que es muy poco común el día de hoy. En nuestro último estudio vimos a Daniel y sus 3 amigos llegar como cautivos del imperio de Nabucodonosor. Ellos entraron a la ciudad por la puerta de Istar, una de las maravillas del mundo antiguo, preservada a través del tiempo gracias a la innovadora práctica de Nabucodonosor de hacer sus ladrillos con fuego para que duraran más. Esta ya no era la pequeña Jerusalén, era Babilonia la grande. Y Nabucodonosor era el rey del imperio más grande del planeta. El capítulo 3 del libro de Daniel comienza diciendo que el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro
de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora, ¿qué fue lo que motivó a Nabucodonosor a construir esta imagen de oro? Más adelante en esta serie vamos a estudiar las profecías de Daniel en más detalle, pero por ahora basta saber que en el capítulo 2, Daniel le interpretó un sueño al rey Nabucodonosor. Daniel le informó que Dios le había dado este sueño, donde vio una estatua gigante, con forma de cuerpo humano. Las diferentes partes del cuerpo estaban hechas de distintos materiales y representaban diferentes imperios mundiales. Y Nabucodonosor se emocionó al escuchar que Babilonia era la cabeza de la estatua y que estaba hecha de oro. Así que se le ocurrió hacer una estatua de 27 metros de alto por 2 de ancho y la recubrió con oro. Esta estatua representaba su propia voluntad para el futuro. Y este capítulo tratará nuevamente con el tema principal del libro de Daniel. Y el tema es: ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Quién gobierna realmente la historia de la humanidad? ¿Quién está realmente a cargo aquí? A través de este libro vemos una y otra vez que Dios demuestra ser el único Dios vivo y verdadero. Nabucodonosor iba a usar este evento para crear la religión oficial del imperio. La gente podría seguir adorando a su Dios favorito, pero tenía que reconocer también a este Dios, al Dios patrón del imperio babilónico. Cada líder debía llegar y demostrar su lealtad al Dios Nabú y a su servidor el emperador, nombrado en su honor, Nabucodonosor. Así que se diseña esta imagen y nota ahora que se reparten las invitaciones. Todos los poderosos en la nación reciben esta invitación. Pero esto era más que solo una invitación, porque no solamente era una invitación real, en verdad esto era una orden real. O sea, no había excusa. Ni siquiera si te estabas muriendo. Así que todo el mundo se presentó, incluyendo, como descubriremos pronto, a Sadrac, Mesac y Abednego. Están todos reunidos, y tan pronto como la orquesta de trompetas y flautas y arpas y zampoñas empiezan a tocar el nuevo himno nacional babilónico, por así decirlo, todo el mundo tiene que postrarse con la frente en el suelo en honor a Nabú y su príncipe Nabucodonosor. Y por si acaso alguno pensaba que eso era opcional, al que no se postra y adora la imagen, el mensajero real deja claro que lo van a arrojar inmediatamente a un horno de fuego. Así que la orquesta empieza a tocar la música, y cada juez, cada fiscal, general, director, alcalde, senador, alguacil, juez, gobernador, cae de rodillas e inclina su cabeza al suelo. Vaya espectáculo que fue eso. ¡Qué lealtad! ¡Qué respeto! Y por cierto, la palabra adoración aparece casi una docena de veces en este capítulo. Era un impresionante acto masivo de adoración. Todos se inclinan, excepto 3 personas: Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos podrían haber razonado: miren, tenemos que hacerlo, o sea, podemos hacer más bien siendo oficiales al servicio del rey que siendo cenizas en el horno del rey. O no hagamos una escena. ¿De qué sirve ser un fanático de todos modos? ¿De qué sirve parecer tan raros? A Dios no le va a importar una pequeña reverencia, ¿o sí? Ya sé, inclinaremos nuestras rodillas, pero no inclinaremos nuestros corazones. Sí, ese suena bien. Excelente, hagamos eso. Querido oyente, la fe genuina no busca pretextos, sino que hace lo que sabe que es correcto. Evidentemente Nabucodonosor no los vio quedarse de pie, pero ciertos oficiales sí. De hecho, se da a entender que los caldeos, estos hombres sabios, estaban ansiosos por ver la respuesta de estos jóvenes judíos que habían llegado a tener puestos administrativos importantes en el imperio más rápido de lo que a estos veteranos les habría gustado. Así que esta era su oportunidad. Nota el versículo 12.
Ellos van y le dicen al rey: «Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado». Y así nota que los están acusando de traición y herejía. El versículo 13 nos dice que esta noticia enfureció a Nabucodonosor, le dio un arranque de ira, así que ordena que le traigan a estos 3 desobedientes. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y en este momento, en un extraño acto de benevolencia, Nabucodonosor les da una segunda oportunidad, y les dice: ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? O sea, hagamos borrón y cuenta nueva. Pero si esta vez tampoco se inclinan, versículo 15, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, de esta no se van a salvar. Así que vamos, inclínense. Puedo imaginarme a los sabios chismosos que los habían delatado pensando para sí mismos: los teníamos. Seguro que ahora van a obedecer. Sin embargo, lo que escuchan a continuación es casi demasiado bueno para ser verdad. Casi al unísono, los 3 hombres responden, versículo 16, «Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, no necesitamos recapacitar en lo que hicimos. No necesitamos una segunda oportunidad». En los versículos 17 y 18 dicen: «He aquí, nuestro Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Mira, ellos no toman ni un momento para orar y recapacitar, porque la verdad es que ellos habían tenido 3 días para prepararse. Sabían lo que les esperaba, sabían que iban a morir, pero no antes de pronunciar una de las declaraciones de fe más bellas en toda la Biblia. Ellos dicen: «Escucha, oh rey, nuestro Dios es realmente capaz de librarnos de tu mano. Y si no...». Un momento. Mejor detengámonos en: «Nuestro Dios es capaz de librarnos de tu mano, lo declaro». Eso sí que vendería libros, ¿no? «Un escudo de fe se forma alrededor de mí. Declaro mi destino». Pero no. Ellos no se detuvieron allí, sino que anunciaron que es posible que Dios no quisiera, que Él no quisiera sacar su goma de borrar en este momento. Tal vez Él permitiría que sufrieran la muerte. Ellos no estaban dudando de Dios. Ellos simplemente estaban demostrando el tipo de fe más profundo que hay. Presta atención, nosotros no declaramos nuestro destino. Nosotros entregamos nuestro destino al soberano control del Dios del universo. Estos 3 hombres están listos para morir si ese es el destino que Dios tiene para ellos. Y su respuesta sella su sentencia de muerte. Nabucodonosor, de hecho, está tan enojado que ordena que calienten el horno 7 veces más de lo normal. ¿Has notado que cuando abres el horno, inmediatamente te golpea una ola de aire caliente? Tanto que cierras los ojos y giras la cabeza hasta que la ráfaga de aire desaparece. Evidentemente esa ráfaga de aire fue tan caliente que tan pronto los soldados abrieron el horno para arrojar a los 3 jóvenes, los mató. Y los 3 hebreos cayeron al horno. Era de esperarse que se quemaran de inmediato, que solo durante unos segundos se retorcieran sobre las brasas hasta que desaparecieran literalmente. Pero observa el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Versículo 5. He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño.
y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Hijo de los Dioses es una traducción correcta, porque Nabucodonosor no sabía nada acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él creía, como todos los babilonios, que muchos de sus dioses tenían hijos. Así que Nabucodonosor está diciendo aquí que este cuarto hombre parecía divino, un dios. Este individuo no podía ser humano porque apareció de pronto en el horno y luego desapareció. Esto es lo que los teólogos llaman una cristofanía, una aparición del Señor Jesucristo antes de nacer en Belén. Aparentemente tomó alguna forma humana, como lo hizo cuando se le apareció a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 18, o como cuando luchó con Jacob, Génesis 32. Y nota que estos 4 hombres están caminando como si estuvieran en un palacio, no en un horno. Leamos el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid, venid. Me imagino que Abednego podría haber dicho: ¿y por qué no entras tú a sacarnos? Ya no eres tan grande, ¿ah? Mesac podría haber dicho: no vamos a salir hasta que nos prometas un aumento de sueldo y un nuevo carruaje. Y Sadrac podría haber dicho también: y hasta que te disculpes, trae a esos caldeos aquí, veamos cuánto tiempo duran en el horno. Sin embargo, querido oyente, mira quién se lleva todo el crédito por lo que acaba de pasar. Es Dios. ¿Y te diste cuenta que lo único que el fuego quemó fue lo que los había tenido atados? Eso fue todo. Sadrac, Mesac y Abednego salen del horno e inmediatamente los inspeccionan. Versículo 27. No se habían quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera tenían olor a fuego. Solo una cosa había cambiado. Ya no estaban atados. ¿Y no es eso también lo que sucede con las pruebas de fuego en nuestras vidas? Dios tiene la intención de que quemen lo que sea que ata nuestros corazones y afectos a las cosas de esta tierra. Sorprendido por lo que sucedió, Nabucodonosor ahora no puede dejar de decir cosas buenas acerca del Dios de estos judíos. Y leemos al final del versículo 29, «No hay Dios que pueda librar como este». Nabucodonosor está impresionado, pero no se ha convertido. Eso lo veremos más adelante. El versículo 30, sin embargo, nos informa que el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. O sea, él les dio un ascenso. Y ahora, ¿por qué sucedió todo esto? ¿Porque declararon cosas positivas acerca de su destino? ¿Porque tenían un escudo de fe alrededor suyo? No. El rey los promovió porque acababa de descubrir a 3 hombres que no podían ser sobornados o amenazados, ni siquiera con la pena de muerte. Francamente, si yo fuera Dios, habría detenido la historia después del versículo 18, cuando estos 3 jóvenes le dijeron que no al mismo rey. Eso es todo, muchachos, han pasado la prueba, felicitaciones. O sea, piensa en esto. En ese momento Dios podría haber apagado el horno, podría haber silenciado los instrumentos de la orquesta, después derribado la estatua con una gran ráfaga de viento. Él podría haber hecho cualquier cosa. Y obviamente ya estaba planeando hacer algunos milagros. Pero él dejó que fueran acusados falsamente. Él dejó que sintieran la ira de un rey enfurecido, que los ataran, que los soldados sobrecalentaran el horno, que los subieran por esa rampa, que los arrojaran al horno, con los ojos bien cerrados esperando estallar en llamas en cualquier momento y morir. Escucha, Dios no eliminó el fuego. Él simplemente los acompañó allí. ¿Y sabes qué? Él hace lo mismo contigo y conmigo. Él no elimina la prueba y a veces permite que se ponga 7 veces más difícil. Mira, ellos estaban en medio del fuego
y a la misma vez en el centro de la voluntad de Dios. Como verás, Dios no quería que ellos experimentaran la ausencia de la prueba. Él quería demostrarles su presencia en medio de la prueba. A veces pensamos que la fe debería dar como resultado una liberación inmediata, pero Dios, por lo general, está más interesado en nuestro desarrollo a largo plazo. Como lo puso un autor, Dios no está trabajando en tu vida creando las circunstancias que quieres. Él está trabajando en tus circunstancias, creando en ti lo que Él quiere. Permíteme concluir con estas 3 observaciones acerca de la fe genuina que vemos demostrada aquí en Daniel capítulo 3. La fe genuina se demuestra obedeciendo a Dios a pesar de los sentimientos dentro nuestro, a pesar de las circunstancias alrededor nuestro, y sin importar las consecuencias delante nuestro. Por eso este testimonio es tan poderoso para el cristiano en cualquier generación, en cualquier cultura. No porque Dios liberó a estos 3 hombres de la muerte, sino porque estuvieron dispuestos a morir por su fe, porque entendieron que de cualquier manera Dios estaba en control. Nuestro Dios es capaz de liberarnos, y si no, Él sigue estando en el trono. Como escribió el apóstol Pedro, no te sorprendas el fuego de la prueba. No importa la prueba que sea, no importa cuánto tiempo dure, esta no puede compararse con el gozo de aquel día cuando veamos al Señor Jesucristo cara a cara, en toda su gloria. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy escuchamos la lección titulada Confiando en Dios, pase lo que pase. Puede encontrar la versión extendida de este estudio en sabiduriainternacional.org. Quizás tú también estás atravesando una prueba de fuego en este momento. Queremos animarte y orar contigo. Si deseas compartir una petición de oración, contarnos cómo este ministerio ha sido de ayuda para tu vida, o hacernos una pregunta espiritual, escríbenos hoy mismo en sabiduriainternacional.org/contacto. Nos alegrará saber de ti. Soy Hugo Zúñiga y te invito a acompañarnos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo juntos la palabra de Dios en Sabiduría para el Corazón.